Es una marginalidad que proviene primero de la familia, pero la familia, el quiebro familiar viene también de la situación económica y la miseria en la cual vive esta gente y donde está marginalizada en esta sociedad, ¿no? Entonces creo que es el punto clave, digamos, de estas pandillas. Estas pandillas, al estar marginalizadas, han reconstituido su propia sociedad, con su estructura. Es algo muy estructural. Una pandilla, desde abajo hasta arriba, cada uno tiene su papel, digamos. Hay contables, hay soldados, hay de todo tipo de gente. Es realmente una sociedad. Aquí nosotros teníamos un gran equipón, pero supuestamente aquí el equipo estaba organizado solo por la Mara Salvatrucha, ¿va? Y pues éramos como 9, 11, por ahí así, pero lastimosamente pues en un operativo nos capturaron a varios y algunos los condenaron, otros todavía andamos aquí afuera, ¿va? Pase. Uno le ofrecen la cárcel y uno como ser humano que es, ¿me entiende? Uno que sí como ellos quieren a la fuerza. No le eche culpa a nadie. Ustedes salieron peleando la vez pasada. Pero lo sacaron porque como él le habían sacado amarilla y andaba... Sí, no, ahí te podían votar del todo, ¿va? Así que alguien que sea responsable de la cuestión de los cambios y todo. ¿Ella qué van a dejar? Ahí está Chespiro. La combinación que va ahorita aquí es con Rafael Navas, la arquería. Aquí está Herbie Ortiz, Juan Amílcar Galán, René Chicas, Mario Fuentes y Moisés García. Son el equipo titular ahorita que va Se juega para... 6 para 6 por el espacio de la cancha que es bien pequeña, ¿ve? ¡El técnico! ¡Venga! ¿Me entiende? Uno pues sí como ellos quieren a la fuerza, ¿me entiende? Uno va a cambiar porque uno quiere, no porque pues sí, porque ellos dicen que nos van a la fuerza. Sinceramente a nosotros van a ocupar la palabra, nos pela la verga, lo que nos digan, pues si la policía nos vale verga, ¿va? Secando las medias. La guerra entre nosotros y ellos es a muerte. Pues. No es fácil vivir en este país. Él es el gato salivoso. Él está está detenido ahorita, está en barrio. Condenas aquí, hay unos homies que desde 30 años hasta más de 100, pues. ¿Va? O sea, que ya posiblemente ya nunca van a volver a ver las calles, ¿va? Pero ahí están ellos por la lucha de nosotros, pues, ¿me entiendes? Por el problema de las pandillas, ¿va? La guerra que tenemos a muerte con nuestros rivales, ¿va? Que son las chavalas. Él es el Sleepy. Él también tiene 30 años, está en barrio también. El largo de la clica, Armada de Meses. También él está en el penal de Zacatecoluca, máxima seguridad, Zacatrajes. Ya en las fábricas se dan cuenta que uno está detenido, ya ellos ya van viendo eso, pero entonces ya eso depende para que uno lo quiten. Chaipo, y también está preso allá con 33 años en el penal de Ciudad Barrio. Le comprobaron unos homicidios al homie y cabal pues los está pagando ahorita el Chaipo. ¡Ey, no dejen que le echen ningún golbo! Yo creo que nosotros Es el líder del Miley. Sí, afinado. Lo mataron. Sí. En Japa. Ese que tipo lo agarraron a él y lo encontramos ya los días, lo encontramos a él. Aquí está el Joker. Este es el trucha, este que está aquí atrás. Bao, puta, y qué saco, bicho. O sea, todos están presos. Hoy en estos 15 meses que estuvimos nosotros allá presos, pues allí nos reunimos todos, o sea, ahí estuvimos otra vez juntos, va. De ahí hasta ahorita, pues a ver hasta cuándo nos vamos a volver a ver, va. O tal vez ya no, va, no se sabe, va. Nosotros esperamos pues de que tal vez esto se llegue a componer un poquito más mejor, va. Estos gemelos tienen como unos 7, 8 años ya de que nos hicimos. Ahí está el Rick del finadito clase también, ve. Un finadito que siempre lo vamos a llevar en memoria. Porque o sea que o sea, no viene nadie, pues, nadie que nos diga, va, miren, ve, ustedes quieren trabajar o se quieren regenerar, va. Pero como no, o sea, no, ninguna institución, ni los alcaldes, ni el presidente, o sea,
Nadie, pues. Entonces nosotros como, sé que no sabemos, pues, el futuro es nosotros, ¿verdad? La situación de la violencia en este país ha llegado a un punto totalmente extremo, ¿no? Este país es el primer país más violento de toda América Latina, el segundo más violento en muerte de jóvenes del mundo entero, tercer país consumidor de droga en el mundo, ya está primero, tiene medalla de oro, medalla de plata en todo, ¿no? Lo que es delincuencia, violencia. El 18 de febrero de este año, del 2009, se logró convencer o se logró dialogar con algunos miembros de la MS y con algunos miembros de la 18 y llegaron a un consenso mutuo, que los dos tienen un problema común, que es la sociedad civil salvadoreña que no los quiere. Entonces, de ese motivo, 19 penales junto con estos dos grupos, casi alrededor de 2.000 personas que se van a las calles y marchan, hacen esa tregua. Las pandillas están ofreciendo la situación de minimizar su violencia. La mayoría de pandilleros, antes de las elecciones, nos hicimos la idea que teníamos que apostarle a una nueva forma de gobierno, porque ya tenemos la experiencia de 20 años de gobierno de Arena. Ya sería estúpido, después de 20 años de experiencia, de venir viviendo una vida infrahumana, una vida sin garantías, ¿verdad? Pues entonces apostarle a algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que creemos que sí va a ser el cambio y que ha venido siendo el cambio en otros países. Me quemé. Todos los planes aquí, mano dura, super mano dura, toda la represión que ha habido en este país con el supuestamente propósito de resolver el problema, fracasaron. Entonces creo que que tiene que llevar este pueblo a reflexionar de otra manera. Es importante que se abra un diálogo entre los salvadoreños, que se abra una reflexión entre ellos para buscar nuevas soluciones, porque si no, este país va a seguir en lo que es por toda la vida. In the metropolis. Hooked on Necropolis.